Que te amen, Señor, que te amen, que su gran ambición seas tú, que trasnochen soñando tu reino de justicia, de paz. Queridos padres, un saludo muy grande. Bienvenidos a otra nueva lección de saetas en manos de valientes. Hoy vamos a hablar de la lección número 5, titulada Señor, sé mi meta. Y en este sentido solamente nos quedaría faltando una sola lección para terminar esta que hemos denominado como una maravillosa aventura. Imaginemos al herrero de un antiguo ejército que pasa el invierno metido en su rústico taller de las montañas. Este talentoso hombre permanece allí durante varios meses fabricando un sinfín de flechas para el tiempo de la guerra. Toma los tubos o astiles de madera, los fija, los pule con esmero. También se dispone a fabricar las puntas de acero de las flechas y para ello utiliza fuego, tenazas, carbón, agua, martillo y mucho tiempo. Sabe que lo único que hará que las flechas mantengan su dirección fija contra el viento son las plumas que están en la parte de atrás de las flechas. Así que querrá pintarlas con colores distintivos, de modo que al usarlas los arqueros sepan si realmente dieron en el blanco. Pero falta algo: el culatín. Sin él, los arqueros no podrán encajar las flechas en las cuerdas de sus arcos para lanzarlas. Así que los diseña con milimétrico empeño y finalmente las flechas toman una forma completa en sus manos. El herrero se sienta satisfecho en un banco de madera al lado de la chimenea y observa a la luz del fuego las flechas sobre la mesa. Son verdaderamente hermosas. Están fabricadas con la mayor precisión y con la mayor pasión. Él quiere que todos sepan que esas flechas fueron fabricadas por sus propias manos y por eso marca los astiles con las iniciales de su nombre. Entonces arma con ellas varios paquetes y los envía a modo de obsequio a los heroicos arqueros que están en la batalla. Piensen que Dios es ese herrero, ese fabricante de flechas. Piensen que sus hijos son las flechas y piensen que ustedes son los arqueros de un ejército divino enviado para combatir la impiedad de este mundo y anunciar las riquezas de la gracia. Pregúntese ahora qué está haciendo con las flechas que el herrero le ha enviado. Habrá quien las tiene guardadas en un rincón, habrá quien las puso de adorno en la sala o en un muro de la sala de su casa, habrá quien las rompió por haberlas usado mal, por darles un mal uso, y habrá también quien las astilló por usarlas para cosas distintas que para aquellas para las que fueron creadas. Decir saetas en manos de valientes, es decir, flechas en manos de valientes, es decir, que sus hijos son regalos de Dios, obsequios eternos, creados para rasgar el viento y dar en el blanco. En un mundo hostil, hermanos, los hijos, sus flechas, son armas poderosas puestas por voluntad divina en sus manos, en sus aljabas. Cada arquero
cada guerrero, cada padre deberá sacarlas una por una, apuntar con infundada precisión al blanco y disparar. Tengan cuidado, que sus flechas no queden atrapadas en arbustos o que sus flechas no se hagan pedazos contra un árbol. Cada flecha es portadora de la imagen de su fabricante, pues lleva incrustadas sus iniciales. Así, cada hijo es portador de la imagen de Dios, pues fueron creados sus hijos a imagen y semejanza de Dios. Procure que esas flechas lleguen al destino indicado, al destino señalado por su Creador, al objetivo, a la meta para la que fueron diseñadas. ¿A cuál meta nos referimos? Solo hay una respuesta. La meta es que ellos glorifiquen con sus vidas a Dios. Vamos a basarnos en el Salmo capítulo 127, versículos 3 al 5. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo, hermanos, nos instala en un escenario realista según el cual nuestros hijos son, en primer lugar, herencia de Jehová y no posesión nuestra. En segundo lugar, seres valiosos y de gran estima. En tercer lugar, armas poderosas para el reino de Dios. En cuarto lugar, portadores de bienaventuranzas. Hablemos del primer aspecto. Nuestros hijos son herencia de Jehová y no posesión nuestra. Por cuanto son un regalo, una herencia de Dios, los hijos son por defecto la imagen viva de las bendiciones de Dios. En ellos, hermanos, vemos la hermosura de la creación, la inocencia, la ternura. Sin embargo, como todo lo que nos ha sido dado por Dios, tienen que ser administrados conforme a los propósitos celestiales, no enseñoreándonos o apoderándonos de ellos, sino mostrándoles de manera sistemática y amorosa el camino de la verdad. En segundo lugar, los hijos son seres valiosos y de gran estima. ¿Saben por qué son valiosos? Entre otras cosas, por la extensión de sus almas. Un maestro de familia dijo una vez frente a un auditorio al que se dirigía: yo sé cuántos años vivirán sus hijos. Entonces todos en el salón se asombraron, pusieron una cara de extrañeza y él, acto seguido, añadió: toda la eternidad. ¿Qué puede tener más valor que un alma que vivirá por la eternidad? Ellos no desaparecerán el día de la muerte. Sus hijos son eternos y hay hacia adelante un destino sin fin para el cual deben ser preparados. En tercer lugar, los hijos son armas poderosas para el reino de Dios. El versículo 4 de este capítulo que hemos leído de los Salmos dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Nadie nunca, hermanos, nadie nunca podrá imaginarse lo que Dios puede hacer con la vida de uno de estos pequeños niños. Cuando D.L. Moody ya era adulto, escuchó un sermón del predicador Henry Varley, quien dijo en medio de su sermón la siguiente frase: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de un hombre totalmente consagrado a Él.
Y de inmediato, cuando D.L. Moody escuchó eso, lo asumió como un reto y respondió en su corazón: yo seré ese hombre. Y en efecto, hoy lo recordamos como uno de los grandes evangelistas del siglo XIX. Lo cierto, hermanos, es que cualquiera de nuestros hijos, cualquiera de sus hijos, puede ser el Moody de este siglo, el nuevo Wesley, el nuevo Spurgeon. No menospreciemos lo que Dios puede hacer en sus corazones a través también de sus corazones en el mundo. No en vano Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, en Mateo capítulo 19, versículo 14. Y en cuarto lugar, los hijos son portadores de bienaventuranzas. Hay quienes dicen que una bienaventuranza es una felicidad doble. Yo siento que los hijos son un símbolo del amor de Dios, una demostración de su amor y una manera en la que Él expresa cuánto nos ama. El término bienaventuranza hace referencia a una dicha espiritual única e incluso a una descripción de la prosperidad. Lo que la Biblia dice sobre los hijos, hermanos, entonces, es realmente profundo y comprometedor. La metáfora de la flecha que utilicé al principio de esta lección nos es útil para poner en perspectiva la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que ellos sean creyentes. Quiero que me presten mucha atención. Dios quiere que ellos sean creyentes. Ahora bien, ¿qué espera Dios de cada creyente? Hemos dicho que el propósito de la vida de todo cristiano genuino es nada más y nada menos que glorificar a Dios. Es decir, que tenemos la responsabilidad de disparar bien esas flechas para que cuando ya tomen su curso independiente en la vida, no busquen otra cosa sino glorificar a Dios. Ese glorificar a Dios es un concepto que probablemente nos resulte confuso, abstracto, extraño. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Qué espera Dios de sus hijos? Pues vamos a la fuente de la verdad. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente, y quiero que presten mucha atención. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La pregunta ha sido resuelta, hermanos, por la palabra. ¿Qué pide Jehová de cada creyente, de cada hijo suyo? Primero, hacer justicia. Segundo, amar misericordia. Y tres, humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia, humillarse ante Dios. Hacer justicia, amar misericordia, humillarse ante Dios. Esto es lo que pide Dios de nosotros. Y esto es lo que Él espera de nuestros hijos. Estas tres cosas forman el blanco hacia el cual hay que lanzar las flechas. ¿Qué significa cada una de ellas? Busque usted mismo la respuesta. Justicia, misericordia, humillación. No voy a hacer una exégesis de estos tres términos ni una explicación. ¿Qué significa para usted a la luz de la bendita palabra de Dios? Justicia, misericordia y humillación, que es lo que Dios espera de ustedes, de nosotros y de nuestros hijos. Como padres, ustedes son guerreros que luchan por las almas de sus hijos, guerreros que quieren que ellos lleguen a buen puerto,
porque son portadores de la imagen de Dios. El blanco es que cumplan el propósito para el cual Dios los ha creado como flechas. La preparación sucede durante la infancia y la adolescencia, pero usted, el padre, también debe estar preparado para el día en que deba lanzar, soltar esa flecha o esas flechas. Será un día doloroso para usted seguramente. Entonces ellos se irán de casa y solo en ese momento veremos la verdadera dirección en que hemos lanzado esas flechas. Pero usted, por eso, tiene el privilegio de enseñarle a sus hijos la idea correcta de quién es Dios. Pregunto, ¿se siente gozoso y satisfecho de la idea que le está enseñando a sus hijos sobre Dios, de la idea de Dios que le está presentando a sus hijos? Esa es una muy buena pregunta, hermanos, porque de cualquier modo será la idea de Dios que ellos tendrán por los próximos 40, 50 o 60 años de su vida. Y estas son palabras mayúsculas. Padres y madres deben tener una meta común, un blanco claro al cual lanzar sus flechas. ¿Qué clase de cristianos quieren ustedes que sus hijos sean cuando se vayan de casa? Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, los saludamos nuevamente con mucho gozo en nuestro corazón. Esperamos siempre que cada una de estas lecciones sea de gran bendición para ustedes. Bueno, a la llegada ya de esta quinta lección, debemos recordar que al principio dijimos que estas lecciones o esta serie de lecciones no deben ser consideradas como para llegar a una meta, sino más bien para ponernos en el principio de una pista de carreras, ¿cierto? Es como queremos recordar que esa siempre ha sido la intención, que ustedes puedan sentirse como para empezar un nuevo camino después de recibir todas estas lecciones, ¿cierto? Como sentir como un ánimo nuevo y además una demanda nueva. Si usted ha llegado hasta acá es porque realmente desea hacer las cosas de manera diferente. Y le queremos decir algo, si hasta el momento usted se ha identificado como una persona que puede decir como yo he hecho la mayoría de estas cosas o la mayor parte de estas cosas que me están diciendo yo las he cumplido. Si usted tiene esa gran bendición, de todas maneras lo animamos a que no se conforme y a que se rete a hacer cosas nuevas en su hogar, porque el Señor quiere santificarnos, ¿cierto? Y ese es un proceso que no termina hasta que le veamos. Bueno, precisamente por eso le queremos pedir que tenga muy en cuenta lo que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar hoy es corto, es muy sencillo, es muy puntual, pero a la vez es muy difícil de llevar a cabo. Es algo muy fácil de dejar para después, un después que nunca va a llegar, ¿cierto? Porque requiere tomar la determinación de hacerlo. Bueno, este tema se llama el Frente Unido del Hogar. Si usted y su esposa se sentaran a dialogar sobre lo que quieren para sus hijos, es muy probable que su respuesta sea: queremos que ellos amen a Dios, queremos que conozcan a Dios, queremos que les sirvan y que les sigan. Bueno, en los hogares en los que por la gracia del Señor ambos padres son creyentes, ¿cierto? Es muy probable
que eso suceda. Y sin lugar a dudas ese es el propósito más grande, es el principal, o sea, gloria a Dios si usted y su esposa responden eso, ¿cierto? Ante la pregunta, bueno, ¿cuál es, qué es lo que queremos para nuestros hijos? Sin embargo, en el momento de decidir las cosas cotidianas de la vida, este propósito es como muy elevado, ¿cierto? Si usted quiere decidir si sus hijos van a ir a trabajar o no, bueno, si tienen 18 o 17 años, si usted quiere decidir si sus hijos van a entrenar un deporte profesionalmente, si debe dejarlos ser músicos, si está bien que alguno de ellos por hacer una actividad extra no esté en el momento del devocional. Todas estas cosas son la vida cotidiana y realmente son lo que quizás puede llegar a cargar a los padres en la crianza, ¿cierto? Es de donde surgen todas las preguntas. Puede ser muy claro que queremos que amen a Dios, pero ¿cómo hacemos todas estas otras cosas? ¿Cierto? Inevitablemente en estas cosas, en su experiencia usted lo sabrá, su esposa y usted deben de estar de acuerdo. En un avión, el piloto y el copiloto tienen que estar de acuerdo en el destino al que van a llegar, pero no solamente eso, sino en cómo van a manejar todos los controles del avión, ¿cierto? Todos los protocolos, en qué momento los pasajeros se pueden quitar el cinturón de seguridad, en qué momento le van a decir a la tripulación que de instrucciones, que lleve comida, bueno, un sinnúmero de cosas, cómo actuar ante una situación de riesgo. Si el copiloto y el piloto no están de acuerdo, seguramente los pasajeros se van a dar cuenta. El avión no va a llegar a su destino, puede ocurrir un gran accidente y si hay algún terrorista por ahí escondido va a aprovechar la situación, ¿cierto? Los hijos saben cuando los padres no son un frente unido, ¿sí? Se dan estas situaciones, papi, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo ir donde mi amiga tal? Porque seguramente, bueno, ese hijo o esa hija sabe que si va donde la mamá le va a decir que no. Eso es un frente dividido, ¿cierto? Entonces, a ver, el llamado fuerte de esta lección, o de esta parte de esta lección, es que usted y su esposa estén más que de acuerdo, que estén compenetrados y que tengan los mismos valores o establezcan los mismos valores para educar a sus hijos. Les doy un ejemplo para que se entienda mejor a qué nos referimos con esto de valores. Por ejemplo, si usted tiene hijas, puede ser que, digamos el padre, puede ser que usted considere que uno de los valores para educar a sus hijas es, ellas primero deben ser educadas para ser esposas y luego para dedicarse a algún ministerio o para ser profesionales de alguna manera. Quizás la madre piense de otra manera y su valor sea, no, ellas deben primero ser educadas para enfrentar la vida, para ser profesionales, para salir adelante y lo de ser esposas quizás lo adquieran sobre la marcha cuando se casen o solo deben aprender lo básico, ¿cierto? O quizás otro ejemplo puede ser que si su hijo o su hija tiene talento para el deporte, quizás uno de los padres piense, el valor es el siguiente, ellos deben ser educados para explotar sus capacidades al máximo. Lo que se tenga que sacrificar o las cosas que ellos se tengan que perder por esto, las podemos compensar o las podemos negociar. El otro padre puede pensar, no, lo más importante es pasar tiempo en familia antes que del desarrollo de cualquiera de sus capacidades. Entonces, si los entrenamientos implican
por ejemplo, que no cenemos todos juntos todas las noches o que no podamos estar todos juntos en el devocional, entonces no deben de entrenar profesionalmente, ¿cierto? Y estas son cosas en las que los padres deben estar de acuerdo. ¿Cómo lidiamos con esto de manera correcta? La gran respuesta que no solo les estoy dando yo, sino que en realidad es el propósito que tienen todos los libros de crianza, que tienen todos los cursos sobre la crianza, que encontramos en la palabra, ¿cierto? Debemos ser intencionales. La crianza debe ser intencional, no debe ser que todo se dé sobre la marcha. Surgió esta situación y cómo voy a reaccionar frente a ella. Por supuesto que todos los días hay situaciones nuevas, pero es como que los padres no deben ser cogidos fuera de base sin saber qué valor, cuáles son sus valores para criar a sus hijos, cuáles son esos puntos principales, esas cosas que no se quebrantan en este hogar, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo devocional es inquebrantable, ese puede ser un ejemplo de un valor, ¿cierto? Entonces es necesario ser intencionales. Lo que queremos sugerirles entonces, ya como para ponerle patas al asunto, por así decirlo, es que ustedes como cabezas del hogar puedan sacar un tiempo con sus esposas para establecer sus valores para criar a sus hijos, dejando las metas principales como amar a Dios, conocer a Dios y glorificar a Dios por fuera de la lista. No porque no sean las más importantes, sino precisamente por eso, son obvias. Queremos establecer cosas específicas, cosas que nos ayuden un poco más con el día a día. Esas metas principales no son negociables. Ahora, hermanos, si su esposa aún no conoce al Señor, esto es una oportunidad para que al usted actuar como el líder del hogar y pues con un señorío amoroso como el de nuestro Señor Jesucristo, y usted cumpla con lo que usted diga y sea muy consecuente y muy consistente, pues usted pueda evangelizarla de esta manera, ¿cierto? Es una oportunidad que puede hablarle sin palabras, ¿cierto? Al corazón de su esposa. Bueno, en cuanto a esta lista, no es pertinente, ni sabio, ni bueno que nosotros les demos una lista de valores, como estas deben ser la lista de valores para su hogar. ¿Por qué? Porque todos ustedes son diferentes, todos sus hijos son diferentes y además cada familia tiene un llamado distinto, ¿cierto? Y esto puede hacer que los valores que ustedes establezcan para su hogar sean diferentes o sus hijos están en etapas distintas. Enfatizamos, los valores principales, la meta final no es negociable, ¿cierto? Estas variaciones se dan dentro de esa meta, ese gran propósito, ¿cierto? Lo que sí podemos darle es una especie de pilares que ustedes pueden usar para establecer esos valores, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los valores para criar a nuestros hijos? Pero cada persona es un mundo y pues la vida tiene sin número de situaciones, entonces podemos pensar en 4 pilares. Estos también nos los dan el doctor Dennis y Barbara Rainey, de los que estuvimos hablando en la lección pasada, y son las relaciones. El primero, las relaciones. Queremos educar a nuestros hijos para que tengan una buena relación con Dios y con los demás. Entonces, un ejemplo de valor podría ser lo que les estaba diciendo. El devocional es innegociable, el devocional familiar, y va a primar sobre en el número de situaciones. O, por ejemplo, el tiempo de ocio en familia nunca va a tomar lugar, por ejemplo,
el mismo día que haya que cumplir responsabilidades familiares como hacer el aseo de la casa. Es algo muy sencillo, pero pueden haber problemas entre papá y mamá por esto, ¿cierto? Mamá quizás piensa que es el día de hacer aseo en la casa, papá piensa que es mejor dedicar ese día al ocio familiar, juntos, a divertirse, ¿cierto? El segundo pilar es el carácter. Queremos educar a nuestros hijos para que sean sabios y no necios, buenos y no malos, ¿cierto? Y que entiendan, tanto ellos como nosotros, que Dios desarrolla su carácter a medida que ellos crecen. Un ejemplo de los valores a establecer en lo que corresponde a este pilar de la crianza sería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las amistades. Entonces, un valor puede ser: ninguna amistad debe primar sobre las relaciones familiares, o las amistades siempre deben ser conocidas por nosotros antes de que nuestros hijos pasen mucho tiempo con ellos, ¿cierto? Bueno, esos solo son ejemplos. O, por ejemplo, queremos que nuestro hijo se desarrolle en su ética laboral. Entonces, vamos a proveerle a nuestro hijo una forma de desarrollar su ética laboral por fuera del hogar, ¿cierto? Otros dirán, no, dentro del hogar, dentro de una empresa familiar. El tercer pilar es la identidad. De esto hablamos ampliamente en la lección pasada, ¿cierto? Dios nos creó con una identidad, tenemos valor y propósito. Entonces, un ejemplo de un valor a establecer podría ser constantemente vamos a reforzar la autoestima de nuestros hijos, ¿cierto? Con palabras de afirmación, ¿sí? O puede ser el momento para hablar acerca de la sexualidad va a ser tal edad, o va a ser cuando ellos pregunten tal cosa, ¿cierto? Vamos a hablar juntos de nuestros hijos sobre sexualidad, o a las niñas la mamá les va a hablar, a los hijos el papá les va a hablar. Entonces, establecer estos valores. Y el cuarto pilar es la misión de la vida de sus hijos. ¿Por qué estamos acá? Básicamente la misión de un hijo, que aspiramos que sea creyente, es la misma que la de todos los cristianos, ¿cierto? Hacer discípulos a todas las naciones, esparcir el evangelio. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, bueno, vamos a establecer siempre una actividad mensual, una actividad semanal para entrenar a nuestros hijos para compartir el evangelio, para ayudar a otros, ¿cierto? Para hacer luz en el mundo. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta estos valores, realmente queremos que esto se ponga en práctica, manos a la obra. Para que todo eso no se quede en teoría, usted realmente debe sacar un tiempo con su esposa y unir el frente. No asuma que usted y su esposa piensan lo mismo. Usted y su esposa crecieron en lugares diferentes con valores diferentes. El ejemplo que les daba ahorita, si para ella el sábado es para hacer oficio y para usted es para salir al parque, no es culpa de nadie y es algo más profundo de lo que usted cree. Ella quizás fue educada toda la vida para hacerlo así y ella cree que así debe ser con sus hijos y que así van a tener disciplina y que así van a aprender a cuidar de su hogar. Pero usted quizás no, usted quizás aprendió que el tiempo en familia es para ese día, por ejemplo para el sábado en la tarde, y que eso es innegociable porque eso los une, ¿cierto? En vez de que esto se vuelva un motivo de discusión o de separación, puede ser una oportunidad para tener un frente unido. Solo tienen que conocer qué piensa el otro. Hacerlo de una manera práctica es algo así. Dejen los niños al cuidado de alguien, salgan, no sé, vayan a una cafetería, tomen algo que les guste y entonces siéntense a ser intencionales en la crianza.
cuáles son los valores para educar a nuestros hijos, no los que son obvios, no los que son primordiales, sino de los que hemos estado hablando. Y bueno, esto no se debe hacer una sola vez en la vida, ¿cierto? Quizás usted lo ha hecho con su esposa, pero hace mucho tiempo. Y lo que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo es que los niños crecen y cambian. Ellos empiezan a tener situaciones diferentes. Entonces, usted puede hacer esto con su esposa, de sentarse a hacer su plan intencional de crianza, teniendo en cuenta estos 4 pilares y lo que el Señor ponga en sus corazones cada 6 meses o cada año. Algo muy interesante que también sugieren el doctor Dennis y su esposa Bárbara es que cada uno haga la lista por separado, ¿cierto? Que hagan una lista de valores, ¿cierto? Su esposa la hace, usted la hace y luego las comparan. No solamente va a ser una lista mucho más nutrida, sino que usted va a conocer más a su esposa y su esposa lo va a conocer más a usted. Quizás lo sorprendan las diferencias de las cosas que hay en sus corazones a causa de los valores que fueron inculcados en ustedes, pues en su seno familiar, ¿cierto? Bueno, finalmente queda decirles que realmente los animamos a ser intencionales en la crianza de sus hijos, atreverse a ser diferentes a todos los padres del mundo, a lo que dice la sociedad, ¿cierto? Es como que vienen balones y simplemente los chutamos o los tapamos como podamos, en vez de tener pues un plan, ¿cierto? Y esto es importante decirlo, no es un plan de creatividad humana, no, es en las rodillas, ¿cierto? Es en la palabra. Señor, ¿cuáles quieres que sean los valores para nuestra familia? ¿Qué valores debemos de trabajar en este hijo durante estos 6 meses? Tú conoces su corazón, él conoce el corazón de sus hijos mucho mejor que usted, ¿cierto? Y no sienta temor de hacer cosas como listas, como escribir diarios, como establecer símbolos o cosas como solo en la familia, ¿cierto? Cuando llenemos este cuadrito de estrellas significa algo o ese tipo de cosas. Eso es bueno, eso marca el corazón de sus hijos. Y bueno, todas estas cosas son parte de levantar la flecha, estirar el arco, antes de tener que despedirse de ella, ¿cierto? Y ver a dónde cae. Que el Señor los bendiga, hermanos, y los anime mucho a hacer estas cosas